Y lo dicho, continuamos con el programa y vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que se empieza a definir en la Argentina y de qué vendrá por delante, el nuevo mapa electoral que se comenzó a resolver con la decisión de las alianzas que se van a presentar en la próxima elección primaria y las candidaturas, fundamentalmente diría las candidaturas que, les decía, tienen un tinte común, por lo menos en las tres principales, ¿no? La presencia del peronismo y también cómo esto ha repercutido en la sociedad, en los mercados, en la economía, bueno, muchos temas para hablar y para eso vamos a hacerlo con un especialista y me refiero al analista político Raúl Aragón, que ya se nos encuentra con nosotros aquí. Muchas gracias a Raúl por venir. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿cómo viste estas decisiones de anuncios de candidatos peronistas dentro de fórmulas que algunas son enteramente peronistas, otras son mitad y mitad, ¿no? Pichetto por un lado, sí. Massa sumándose al kirchnerismo por el otro, sin saber cuál papel va a jugar, Labaña con Urtubey. Sí, la verdad que lo que yo estoy viendo es la disolución del peronismo, que ya comenzó con el menemismo, básicamente porque se ha alejado absolutamente de su impronta fundacional y de su marco ideológico. Vos no podés tener una misma fuerza que en los 90 haya sido neoliberal y en los 2000 haya sido populista. ¿Cuál es el marco ideológico? De eso no existe. Claro. Entonces, lo que ha sucedido es que el proyecto peronista, que es Perón hasta el 55, digamos, fue sustituido por un proyecto que básicamente es un proyecto de poder, digamos, ¿no? Es decir, una serie de referentes que en general buscan poder. Estoy hablando de los nacionales, sí, sí. No los provinciales, estoy hablando de los nacionales. Con lo cual, el peronismo no se desmadró, se desmenuzó. No hay peronismo como tal, digamos, y el kirchnerismo no es un peronismo, es otra cosa. Y por otro lado, lo que se ve es la configuración de dos nuevos espacios políticos muy nítidos, una centro-derecha y una centro-izquierda. Cuando vos escuchás al senador Pichetto, cómo piensa, las cosas que dice, son muy parecidas a las cosas que piensa y dice el presidente Macri y su entorno. Es coherente esta adhesión del senador Pichetto a Cambiemos, que ahora ya no se llama Cambiemos, se llama... sí, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, gracias. Cambian tanto de nombre que al final... Bueno, es un dato, ¿eh? Sí. En 4 años todos los frentes electorales cambiaron de nombre. nombre. Cambiaron de nombre, sí. Entre un programa y otro, cuando llego al otro programa ya cambió de nombre. Y después, si uno lo escucha, Sergio Massa, la forma de pensar de Sergio Massa es muy parecida a la forma de pensar de Cristina Kirchner, con diferencias, etcétera, pero es totalmente distinta de la Macri y la de Pichetto. Entonces vos tenés un centro izquierda y un centro de derecha en proceso de formación que se va a consolidar. ¿Qué es una centro izquierda, centro derecha? Ya esas categorías no me gustan mucho, pero digamos, una mirada de la sociedad y un proyecto de país que propone un Estado fuerte, interventor en el mercado, con mecanismos de distribución de riqueza. Y una otra mirada que propone un Estado chico, que no intervenga en el mercado, un mercado autorregulado y con una distribución de la riqueza a través de lo que se llama el derrame. Son dos modelos totalmente distintos. Lo que se van a votar ahora en realidad son entre dos modelos, eso es lo que vamos a votar. En el medio está Labaña y Urtubey. Y es curioso porque la suma de la migración de Sergio Massa al kirchnerismo, la fórmula Fernández-Fernández, él no se va a llevar todos los votos que tiene hoy. Un sector de su electorado se queda sin referentes, es un sector de ese electorado que no es kirchnerista, no quiere a Cristina, pero tampoco quiere a Macri. El único lugar que tiene para ir entonces es la fórmula Labaña y Urtubey. Con lo cual el espacio de Labaña y Urtubey no creo que gane, pero quiero decir puede ser una elección decente. Entre todo esto tenemos ese panorama y tenemos un segundo panorama que contradice esto que estoy diciendo y es las victorias sucesivas de los gobernadores peronistas con una particularidad. En todas, absolutamente en todas, unieron el peronismo. Es decir, la grieta peronismo kirchnerista, peronismo anti-K, las unieron, eliminaron esa grieta y ganaron en general con más del 50%. Y esto es una camada de un nuevo liderazgo sub-50, sub-55, no sé, habría que ver bien, sí. Que va a tener mucho protagonismo en 2021 y 2023. O sea que puede ser que se reconstruya el peronismo, pero si se reconstruye es de abajo para arriba y no de arriba para abajo, ¿no? La unidad arriba, Massa y
y Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Pichetto, Urtubey, no van a ser capaces de unificar todo el peronismo. Lo pueden llegar a hacer esta federación de gobernadores que está surgiendo con mucha fuerza, con buenas gestiones, los que se renovaron mandato con muy buenas gestiones, con provincias equilibradas en el gasto. Sí. Es un fenómeno nuevo, lo vamos a ver en el 2021 y el 2023. Me pregunto entonces si estos resultados que se dieron a nivel provincial se van a, de alguna forma, ¿cómo se van a transmitir cuando sea el momento de la elección nacional? Porque hay algunas provincias que, por ejemplo, se han anunciado que van a ir con listas cortas. Sí, hay creo que 5. Córdoba, Misiones, Neuquén, Río Negro, y me está faltando una más que no me acuerdo. Bueno, eso es funcional al macrismo. Eso es funcional al macrismo. También hay que considerar la incorporación de Pichetto. Tiene varias características. Una que obviamente, y los mercados lo reflejaron, le agrega una especie de garantía de gobernabilidad en un eventual segundo mandato del presidente Macri. También agrega una posibilidad que no la están considerando, pero es que Pichetto es capaz de construir verdaderamente una pata peronista del PJ, siempre y cuando Macri, Marcos Peña, en fin, estén dispuestos a cederles espacios en las listas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos unificás dos fuerzas como el kirchnerismo y el Frente Renovador, muchos de los referentes locales, de segundas y terceras líneas, de esas fuerzas quedan abajo, porque en realidad vos tenés una cantidad de lugares y tenés más referentes que lugares. Claro. Algunos quedan afuera, muchos quedan heridos, y Pichetto podría construir listas a cambio de integrar listas con las listas del PRO, o de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio, que le permitan incorporar referentes peronistas de base. Eso sí le agregaría algún voto más. Y cuando digo algún voto más, quiero decir un par de puntos más, que en un escenario tan ajustado como el que vemos venir, va a ser muy significativo. Ahora, eso le haría que Pichetto realmente sea la pata peronista de Cambiemos con una base propia territorial. Eso es lo que podría construir Pichetto. Yo no sé si el macrismo se lo va a permitir, ¿no? Eso ya es otra. ¿Estas decisiones terminaron de licuar el espacio del centro, más allá de la fórmula lanzada por Labaña y Juan Manuel? No, porque sigue habiendo un electorado que no quiere a ninguno de los dos. La aparición de Alberto Fernández en realidad tenía por función ampliar el espacio a algún sector del peronismo, que fue lo que sucedió con Sergio Massa. Sí. ¿No? Además hubo muchas presiones de los referentes provinciales del masismo, pidiéndole que vayan con Fernández, porque en sus localidades, fundamentalmente los intendentes que renuevan mandato y que son Frente Renovador, en esas localidades, la mayoría de conurbano, no todos, pero muchas de conurbano, la boleta de Cristina Kirchner es absolutamente hegemónica, gana con el 50%, el 55%, es decir, el corte de boleta que tiene que haber para que el intendente gane, llevando a algún otro candidato que no sea Cristina, es impensable, con lo cual hubo mucha presión desde abajo, de sus propias filas, para que Sergio Massa hiciera esto, ¿no? Ahora están negociando las listas y los espacios, esa es otra conversación totalmente distinta, ¿no? Todas estas decisiones que se fueron tomando en estos días pusieron en primer plano al peronismo con sus diferentes facciones, como recién lo mencionábamos, y corrieron del escenario, diría casi absolutamente, al radicalismo, que en su momento había sido la fuerza que levantó la mano para reclamar más espacios de poder dentro de la alianza gobernante, ¿no? ¿Qué puede pasar con el radicalismo de aquí en adelante? Es que el radicalismo se quedó sin opciones. No se puede ir de Cambiemos porque no tiene dónde ir, no tiene ya estructura, es demasiado tarde para armar una lista. Hoy es el cierre de listas, ya está. Lo que sí el radicalismo ha demandado, también además de espacios, es participación en la toma de decisiones. Sí. Esto es el reclamo fundamental de ellos. Creo que, por ejemplo, cuando el gobierno decidió de ir al Fondo Monetario, le avisaron 5 minutos antes por teléfono. No es que lo consultaron, le avisaron. Tus socios electorales no le puedes hacer eso. A Pichetto no le vas a hacer eso, te aseguro. ¿No? Yo lo conozco muy bien. Es muy fuerte Pichetto. Creo que va a coordinar la mesa estratégica, más allá del título que tenga en la mesa, el que va a dirigir la mesa va a ser él. Tiene una inmensa experiencia y al interior de Cambiemos es el hombre con más experiencia política
del gobierno. Sí, de hecho ya lo han empezado a sentar en la mesa de gabinete, ¿no? Sí, Como para vi que una vayas foto hoy, ¿no? sí, sí, efectivamente. Y me imagino que su rol va a ser clave también en el Congreso, porque vamos hacia un Absolutamente. gobierno en el cual gane quien gane, la división va a ser muy sí, profunda. Sí, ¿no? bueno, también ese es el valor de Pichetto en la fórmula y en el rol que va a ocupar como presidente del Senado. Va a ocupar un rol muy importante, porque además él tiene muy buena relación con todos los gobernadores peronistas, con todos los senadores de todos los espectros, de todo el espectro político, un hombre muy respetado en el Senado y también en diputados. Y además ha hecho una carrera que lo ha mostrado un oficialista moderado y un opositor moderado. Pichetto es un moderado, sabe armar equilibrios. ¿Vos te acordás cuando se discutía la quita de impuesto a las ganancias en los sueldos? Sí. De la forma que salió de diputados, con media sanción, si el Senado la aprobaba igual, Macri iba a tener que vetarla. Era imposible, Macri la vetaba con el costo político. ¿Qué hizo Pichetto? Agarró la ley, llamó a los gobernadores, llamó a la CGT, llamó a los senadores, llamó a los diputados, empezó a acordar, hasta que cuando todos estuvieron de acuerdo salió con un proyecto que todos aprobaron. Se aprobó tanto en el Senado como en el Congreso. En el Congreso el voto de izquierda no lo acompañó, digamos, pero el resto sí lo acompañó, ¿no? Ahora, todos imaginamos cómo podría llegar a ser un gobierno con Pichetto ya de candidato a vicepresidente de Macri, con una renovación, me imagino, también del gabinete, ¿no? Con algún movimiento interno dentro de figuras, como vos mencionabas, Marcos Peña y otros mucho más puros del Sí. PRO, ¿no? ¿Qué podría pasar si el que gana es Alberto Fernández? ¿Cómo te imaginás el gobierno que viene si el kirchnerismo vuelve al poder? Bueno, primero, si gana Alberto Fernández no es el kirchnerismo. Ajá. ¿Vos te acordás que en el 2008, con la crisis del campo y la 125, Sí. Alberto Fernández tenía una posición totalmente distinta? Si se aguantó la presión de Néstor Kirchner Sí. y la presión de Cristina Kirchner, que era presidenta en ese momento. No llegaron a un acuerdo, se levantó, dio un portazo y se fue. No es manejable Alberto Fernández. ¿Sí? Primero, no es manejable. Segundo, la concepción de Estado que tiene Alberto, por lo que ha dicho, por lo que se ha visto, no es tan extrema como la de Cristina y el kirchnerismo. Yo creo que sí, va a tener un Estado que va a intervenir, va a tratar de frenar la suba de tasas, de servicios, Sí. va a buscar acomodar la inflación, va a controlar más las empresas, va a revisar la deuda y la pagará como pueda, pero la va a pagar. Por otro lado, Alberto también es un moderado, es un tipo muy moderado y además él también sabe construir consensos. ¿Qué quiere decir esto? Que no le va a dar, que Cristina no va a decir. No, Cristina va a haber que acordar con Cristina, pero una cosa es acordar con Cristina, como va a tener que acordar con la oposición, etcétera. Sí. Y otra cosa es que Cristina levante el teléfono y le diga, hace tal cosa. Eso no va a pasar. Nadie que lo conozca, Alberto, y además pensar eso es no entender la política, porque el poder presidencial contra el poder de un vicepresidente, por más que tenga un pedazo del Senado y un pedazo del diputado, no hay como eso, controlar ese poder. Y además él siempre tiene la capacidad de seducir a los gobernadores que mandan a sus diputados. En fin, es muy fuerte el poder presidencial. Tiene una caja inmensa, ¿no? Un recurso político muy grande. Así que no, yo creo que va a consensuar con Cristina, creo que haría un gobierno más de centro-izquierda, como te digo, con intervención del Estado y una distribución un poco más pareja de la riqueza, pero no va a ser kirchnerismo, ¿no? Eso no va a ser. Vos sabés que hablaba hace un ratito con algunos titulares de agencias de medios y me contaban cómo ellos veían que la campaña va a trascender más por las redes, ¿no? Como lo que está Sí. pasando hoy por hoy con la actualidad en la cual nos movemos y el avance de la tecnología. Y si uno empieza a enfocarse un poco en las redes, lo que ve hoy básicamente es aquellos que ponen el video de Massa cuando decía que nunca más con el kirchnerismo o el video de Macri cuando decía nunca lo quiero tener a Pichetto de vicepresidente. ¿Eso tiene algún efecto en el votante? No, porque, a ver, primero, la decisión del voto pasa por otras variables. Hoy por la economía. Cuando la economía está bien, pasa por otras cosas. Pero cuando la economía está mal, pasa por la economía. Claro. Y la economía está mal. La gran variable acá es la situación económica, y no me refiero a la macroeconomía. No importa si baja el riesgo país, si tenemos déficit primario cero. Mientras Doña Rosa tenga la heladera vacía, tenemos un problema en la economía real, en la economía del ciudadano de a pie. Esa es la economía que define elecciones, ¿no?
Y yo no soy economista, pero no me imagino cómo puede hacer el gobierno de acá a las PASO, ni siquiera la primera vuelta, acá a las PASO, para poner algo de dinero en el bolsillo de la clase media, media baja y un poquito en la baja. Porque los peores perjudicados no fueron, los que perdieron más calidad de vida no fue la clase baja, esos perdieron un poco, porque además no podían perder mallas. Sino Claro. los que perdieron mucha calidad de vida es la clase media y media baja. ¿Cómo se es para ponerle plata en el bolsillo a esa gente? Para mí es un misterio, ¿no? Y eso va a ser decisivo, yo creo que eso va a ser decisivo. Y hay otro dato que hay que tener en cuenta. Así como los mercados reaccionaron favorablemente a la incorporación del senador Pichetto a la fórmula presidencial, sí, en las PASO, todos, todas y todes, porque es así el nombre, todas, Sí. todos y todes, Sí. la verdad que... Sí. Perdón. No, comparto. Comparto el pensamiento. Si le saca a Juntos por el Cambio más de 7, 8 puntos, los mercados pueden reaccionar muy mal. Entonces, pero es paradójico eso, porque ellos si reaccionan mal, complican la gestión. Pero del lado del macrismo pueden decir, ¿vieron lo que pasa si ganan ellos? Claro. Es raro lo que va a pasar, pero siempre gira alrededor de la economía, ¿no? Pero vos fíjate, marcaste un punto clave, ¿no? Algo que decían de la Casa Rosada cuando se hizo la selección de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente. No se olviden quién fue el senador que defendió la ley que finalmente no terminó aprobándose de la legalización del aborto. Sí, ¿No? fue Pichetto. Bueno, y cómo le equilibra Sí. a la fórmula esa. Sin embargo, la mirada es contraria en ese aspecto. Claro, pero ahí tenés las dos, es como que juntó los dos pañuelos, ¿no? Sí, bueno, eso lo pueden decir, alguien lo puede decir en sentido crítico, Sí. pero para los verdes eso es positivo, digamos. Tal cual. Entonces es muy ambiguo. La verdad que yo nunca vi, mirá que hace años que trabajo en política, nunca vi un proceso electoral tan confuso como este, ¿no? Tan confuso como ¿Vos creés que un movimiento como este del que estamos mencionando puede llegar a influir en el resultado electoral finalmente? ¿Que puede llegar a ser tan fuerte el tema del aborto. el voto del pañuelo verde del pañuelo celeste? Puede ser fuerte, van a influir otras cosas, obviamente, pero va a ser, indudablemente va a ser un tema de debate de la campaña. No lo van a poder evitar, Claro. no lo van a poder evitar. Yo particularmente con eso tengo, que ellos no lo quieren hacer, cada vez que te digo esto a un político me dicen eso no, pero yo particularmente que soy totalmente opuesto al aborto, Sí. en lo personal. Sí. Soy totalmente favorable a la despenalización, porque no es un problema político ni un problema moral, es un problema social. Las que se mueren son las mujeres de clase baja y muy baja. Entonces ahí tenés un problema social. Y creo que es un problema social de tanta intimidad, de tanta intensidad, que no lo puede decidir la política. Yo creo que habría que ir al soberano, plebiscitarlo. Lo puede plebiscitar ahora en En la misma elección. En la misma elección. Tener una boleta aparte, sí, no, ya está. No... Pero no lo quieren hacer. No lo quieren hacer, el argumento es no, pero lo que pasa es que es un tema penal y los temas penales no se pueden plebiscitar por la Constitución. Está bien, no lo hagas vinculante, pero después respetar la decisión. Porque yo, francamente, cada vez que nosotros estudiamos en área metropolitana Buenos Aires, o sea, capital y conurbano, hicimos estudios sobre acuerdo o desacuerdo con el aborto, en qué caso sí, en qué caso no, siempre se nos partía al medio, teníamos 45 de un lado, 45 del otro, y de que no sabía. Siempre. Pero te sigo de hace 15 años atrás, creo que la primera vez la hice en el 2005, una cosa, 2003. Y la hicimos varias veces. Y no está cruzado con religión. Es mentira que está cruzado con religión. Porque en la misma encuesta nosotros preguntamos, ¿usted es creyente? Sí, no, ¿a qué religión? Sí. Hacemos variables de corte cultural tipo sistema de valores, porque si no, no puedes evaluar, no puedes ver qué es lo que está pasando. Y el 50% de lo que se dicen católicos, y ser católico es decirse católico, punto, no hay otra, yo te tengo que creer. El 50% de los que se dicen católicos están de acuerdo. Y un dato extraño, en ese mismo estudio medimos, fue muy gracioso, medimos acuerdo con... queríamos ver cómo reaccionaba la gente a las leyes culturales del kirchnerismo, ¿no? Aborto, muerte digna, entonces, pena de muerte que no se aprobó. Y vos sabés que entre los creyentes, el 55% estaba de acuerdo con la pena de muerte. Entre los no creyentes, apenas el 13%. O sea, es raro eso, ¿no? Es muy raro ese dato. Pero bueno, el tema del aborto, no fuimos del tema, pero el tema del aborto yo creo que va a ser
importantísima en el debate Y lo que se menciona también es que en el Congreso, con el próximo gobierno, lo que va a tener que empezar a tratarse a fondo y en serio son reformas estructurales, ¿no? A partir de la situación que atraviesa el país. Sí. ¿Qué piensa la sociedad de eso? Porque hemos visto una escena muy, muy violenta, ¿no? Cuando se intentó avanzar con una de este tipo de reformas sobre el año pasado. ¿Te referís a la previsional? Exactamente. Y ahora estamos hablando de reformas de régimen laboral, reformas impositivas, ¿no? Digamos. Es la impositiva, la laboral y la previsional. Depende qué sea la reforma, porque por ahora la gente no piensa nada de eso porque hay ignorancia. Si vamos a reformar el sistema impositivo. Nadie dice cómo, claro. No está en el debate todavía. En general, creo que el más sensible es la reforma laboral, porque se apunta a una precarización laboral como la del menemismo. Ahí se van a complicar, van a tener mucha presión los referentes sindicales, sobre todo los secretarios generales, que son más acuerdistas, que han demostrado ser funcionales al gobierno, etcétera, ¿no? La CGT, básicamente. Sí, sí. Ahí se va a fraccionar el movimiento obrero de base, no, el movimiento obrero en términos de dirigencia, porque eso, si es la reforma neolaboral que quiere el modelo neoliberal, es terrible, es Bolsonaro. Claro, claro. La desocupación se disparó, creció la miseria, hay un delirio lo que hizo este hombre. Si es una reforma laboral que tiende a alivianar las cargas del empresariado para permitirle ser más competitivo en el mercado internacional, y de alguna forma no afecta demasiado los derechos adquiridos, los derechos laborales, podría hacerse, pero no nos olvidemos que acá hay peronismo. No peronismo arriba, peronismo en la memoria. Claro, y eso... Claro. Sobre todo cuando hablamos de temas laborales, es muy fuerte. Claro. Raúl, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.